Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Supermanzana 21. Momento de hablar de salud, sobre todo de las mujeres. ¿Y quién mejor? Fue nuestro querido doctor Oriol Biasic con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy vienes de blanca palomita. Sí. Viene de doctor, muy bien. Sí, Óyeme, muy bien. y vamos a hablar de un tema que resulta para muchas damas que quieran embarazarse puede ser de interés y para otras no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a sentir el cuerpo femenino cuando se ovula? O sea, todo el mundo sabe que una vez al mes, como promedio, las mujeres van a tener una ovulación, o sea, es la expulsión de un óvulo que a su vez, al ser fecundado por el espermatozoide, de ahí se deviene el maravilloso proceso del embarazo o de la fecundación. Es verdad. Entonces, hay que decir que por lo general las mujeres tienen una ovulación al mes. Hay meses que pueden ser no ovulatorios, pero por lo general, que esto ocurre alrededor de los 14 días de la siguiente menstruación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tienes ciclo cada 28 días, que es la generalidad, generalmente o aproximadamente en el día 14, después de tu menstruación, va a ocurrir esta ovulación, esta maravilla de la naturaleza que nos permite perpetuarnos como especie. Ahora bien, en la primera mitad del ciclo, que se llama, que es los primeros 14 días, que es la fase donde se produce más estrógeno, es la primera mitad del ciclo cuando ocurre la ovulación, que es alrededor del día 14, y después viene una fase progestacional. Ahora, ¿qué siente la mujer en el momento de la ovulación? Lo primero que puede sentir es un dolor en bajo vientre. ¿Por qué? Porque al salir el óvulo, este óvulo, con él va un líquido, que es el líquido folicular, y esto puede irritar un poco el peritoneo y producir esta molestia o dolor, esta sensación de pesadez en bajo vientre. Y hay muchas mujeres que te dicen, hoy estoy ovulando. Para aquellas que se quieren embarazar, aprovechan el momento. Para aquellas que no lo desean, pues evitan el embarazo, sabiendo que esto puede ocurrir. Lo otro que ocurre es que aumenta la temperatura a 1 grado. Y antes del advenimiento del ultrasonido, que nosotros ahora hacemos un seguimiento folicular para saber con precisión el día que ovula la mujer, vemos cómo el óvulo sale del ovario. Antes lo hacíamos midiendo temperatura basal, o sea, todos los días la mujer se tomaba la temperatura sin haberse levantado de la cama, y cuando aumentaba 1 grado centígrado, ese era el momento en que la mujer estaba ovulando, y aquellas que querían embarazarse, pues era el día para tener relaciones. Lo otro que ocurre en la mujer es que como se está preparando para el embarazo, todo su cuerpo cambia, se pone más atractiva. Hubo un estudio en una universidad en Estados Unidos, en Pensilvania, donde le tomaban fotos a todas las alumnas de un grupo y se veía cómo aquellas que estaban ovulando se les ponían los cachetes un poco más rosados, a diferencia de las demás. Dicen que hay más asimetría de las orejas, que se desarrolla más el olfato en la mujer de forma tal que ella pueda percibir aquellos olores que para otras que no están ovulando puedan ser imperceptibles. ¿Por qué? Porque todas las hormonas se ponen en función de la reproducción y huelen al macho, ¿no? Vamos a decirle de alguna manera, o al género opuesto, para prepararse justo para el embarazo. Además que se ponen, hay algunas que pueden haber la habilidad de carácter, o sea, se ponen o más alegre, otras pueden deprimirse un poquito, se ponen más cachondas, se ponen, más esa es la palabra, más cariñosas, cariñosas, se ponen más receptivas, se ponen, se dicen que las mujeres, sin quererlo, van y se ponen sus mejores atuendos, se arreglan de una manera diferente. Se dicen que es el periodo en que más pueden gastar comprando ropa y otras cosas. Uy, ya estuvo que yo ovulo todos los días. Entonces, todo esto sucede porque la mujer como que se prepara para el evento de la reproducción. El moco cervical, que las mujeres te dicen, hey, es que hay un día en el mes en que tengo más flujo, pues eso es cierto. ¿Por qué? Porque el moco se hace más espeso,
se hace más abundante, no más espeso, se hace más abundante, se hace más fluido, pero es transparente, o sea, no tiene olor, no tiene ningún color especial. Este moco que se hace transparente es por una sola razón. Se dicen que este moco se convierte en autopista, por donde los espermatozoides viajan de una manera veloz a alcanzar el óvulo fecundado. Órale. Así mismo es. Entonces, las mamas se ponen más turgentes, hay dolor mamario. ¿Por qué? Porque se está preparando por los cambios hormonales. Les decía que hay un pico en este momento de FSH, de una hormona, y después viene la fase progestacional, entonces la mama se ponen mucho más turgentes. Estos, a grandes rasgos, estos son todos los cambios físicos y psíquicos, sobre todo, que ocurre en una mujer cuando se está preparando para la reproducción, o sea, en el momento justo de la ovulación. Estos son en realidad los cambios que van a ocurrir en la misma. Oye, yo tengo una duda, ¿por qué luego fallan los reflejos no sé, pasa que a veces el maquillaje no te pega bien, se te caen las pestañas, bueno, en mi caso se me caen todo de las manos, horrible. En ese periodo. Como si estuvieras distraída. Ajá, así es, agarro esto y se me cae, la levanto, o sea, como que los reflejos, no sé, las articulaciones, pasa que todo se me cae ¿Pero es en el momento de ovulación o cuando te baja? Ah, no, al revés, perdón. Es cuando te baja. Es cierto. Porque yo vi un estudio, Sí, le decía a cierto, Mitzi que al de hecho hay revés. un programa para teléfonos en donde te miden la inteligencia como mujeres y resulta que cuando estás ovulando estás muy inteligente. Claro. Pero cuando te baja, Ya. se te va a No, acabar. Lo que es pasa, cierto, al lo revés. que pasa es que cuando la mujer, si la mujer no logra embarazarse, a los 28 días llega la menstruación. O sea, el endometrio que se pone choncho, grueso, un endometrio que llega a medir hasta 14 milímetros esperando el huevo fecundado, pues él sufre una decepción. Y entonces, al no llegar el huevo fecundado, él se decama como menstruación mes con mes, Se y es cae. posible que sea una decepción del cuerpo que estaba esperando embarazo y no ocurrió. Pero a mitad de ciclo, si la mujer se pone muy perceptiva, Sí, se sí, dicen, sí. algunos estudios dicen que es el mejor momento para tú realizar un examen de aptitud. Sí. A mitad de ciclo, sí, de verdad. Yo le decía a Se Mitzi dicen, del hay PIC, ¿te consejos que acuerdas? dicen, espera estar ovulando para pedir trabajo. Porque se supone que en ese momento tienes tus 5 sentidos y Estás además al la tiro. percepción. Esto es un buen consejo, es un buen tip. Te pones además muy receptiva, pero además te pones muy atractiva. Porque te pones muy atractiva a mitad de ciclo, cuando estás ovulando, te pones muy atractiva, te pones muy hábil para cualquier pregunta, para dar cualquier respuesta, te pones... Y esto dicen que es un excelente momento cuando quieras solicitar un trabajo complejo, difícil, donde hay muchos competidores. Espera a mitad de ciclo, que es muy probable que tú obtengas el mismo. Mira, Total. oiga doctor, Buenísimo. ¿tiene que ver los métodos anticonceptivos con este ciclo de ovulación? Claro. ¿Qué sucede con los anticonceptivos? Sobre todo los anticonceptivos orales o aquellos hormonales. La mujer, la niña cuando nace entre 1 y 2 millones de folículos, o sea, que se pueden convertir en óvulos. Así nacen. Cuando llegan a la adolescencia, ya a ella le va quedando alrededor de 500.000. Y si la mujer utiliza algún anovulatorio, primero no ovula. Al no ovular, su reserva ovárica se sigue incrementando. O sea, es como si los estuviera ahorrando para el momento de ovular. Por eso se dicen que los anticonceptivos hormonales o los anticonceptivos que permiten la no ovulación, o sea, se llaman anovulatorios, o sea, no ovulas con ellos hacen que tu reserva ovárica se incremente y al no permitirte ovular, por supuesto, todos los sentimientos y todo lo que hemos descrito, en algunas pacientes que el dolor incluso, en algunas más intenso, este dolor de la ovulación, nosotros al mandar anticonceptivos orales, al ella no ovular, pues no ocurre ninguno de estos eventos, incluyendo la ovulación, y con ellos suprimimos el dolor en bajo vientre. Ah, muy bien, o sea, no tenemos estos síntomas. No tienen estos síntomas. Mira. Estos qué síntomas interesante. para aquellas que no utilizan anticonceptivos. Ah, ¿Qué muy bien. tal? Oye, y por ejemplo, lo de la inyección, ¿eso altera mucho las No, hormonas? sucede lo mismo. Lo que pasa
que la inyección se utiliza una al mes o cada 2 meses o cada 3 meses, a diferencia del resto de las píldoras que las tienes que tomar diariamente. Pero la función final es la misma. Claro, con las hormonas inyectables, por supuesto que la dosis es un poquito mayor, justo para que te dure durante todo el mes, o los 2 meses, o los 3 meses, pero las píldoras, por ejemplo, hay que tomarlas diariamente porque si no deja de cumplir su objetivo anticonceptivo. No te van a Claro. proteger bien. Pero qué interesante es conocer nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y entender este tipo de señales. ¿Por qué suceden las cosas? Porque no es por Claro, gusto. no, y sobre todo porque, bueno, ya poniendo atención a estos pequeños, como la temperatura, el dolor, que el carácter, etcétera. Bueno, o sea, podemos hasta planear también El nuestra embarazo. familia. Claro. Que casi se podrá decir que podríamos decidir hasta el sexo de nuestro bebé. No, ya el se sexo puede. no. Sí, pero te voy a decir, Creo o que sea, te programan, ¿no? decían, Algo así. No, eso es que- falso. Miren, qué bueno que toquen este tema para decirlo al aire. Porque muchas pacientes vienen, ¿y en qué día yo puedo tener varón? ¿En qué día cómo puedo hacer para que dicen tener que si hembra? está muy abajo el Miren, óvulo, miren, ¿verdad? O si está esto muy arriba. fuera- cuando salen 500 millones, por ejemplo, de espermatozoides, que van de ambos sexos. Y es muy al azar el que alcanza el óvulo. Miren, si el ser humano, hay una manera de decidir el sexo, que es con inyección intracitoplasmática de espermatozoide, que se analiza el cromosoma del espermatozoide a través de un in vitro, y ahí de esa forma sí se decide el sexo. Que eso se utiliza, bueno, en algunos adinerados para seleccionar sexo, y en otros porque hay enfermedades ligadas al sexo, y es una manera de nosotros evitar este sexo que está ligado a esta enfermedad en alguna familia. Mire. Pero en forma general, de manera natural, no se puede seleccionar el sexo. Y hay una sola forma que todo el mundo va a entenderme. Si eso fuera posible en países subdesarrollados, de África, sobre todo subsahariana, y en países árabes, y en países de Indochina, empezando por China, ustedes pueden estar seguros que no hubieran mujeres, porque ellos prefieren la descendencia masculina para ponerlos a trabajar de manera inmediata. Es verdad. Entonces, por eso hay un Diosito que es muy sabio y da la misma proporción de hombres y mujeres. Tan sencillo como eso, porque no se puede seleccionar el género, porque si no hubieran familias, sobre todo en las zonas rurales, donde prefieren descendencia masculina para ponerlos a laborar. Claro. Entonces prefieren no tener hembras. Entonces, sí, ustedes saben que hay culturas que así heredero. es. Sí, el hijo heredero en los países árabes, donde hay tantos prejuicios, donde prefieren no tener ese descendencia. Diosito es un pilluelo. Sí, de veras, Es un entonces, pilluelo. eso cuando la gente dice, es que yo quiero este sexo, eso es imposible, a excepción que sea por inyección intracitoplasmática. Oye, yo tengo de otra espermatozoides. pregunta. He visto en la televisión que anuncian, no sé si tú lo has visto, Mitzi, que anuncian unos como pruebas de embarazo en donde te dicen ya también te cuándo dice el estás sexo. ovulando. ¿Sí sirven o no sirven? Las semanas. Las ¿no? semanas y si estás ovulando o Hay, no estás ovulando. claro, estas pruebas se acercan un poco a la realidad como la temperatura basal, pero son exámenes indirectos. Hay un examen que sí es exacto, que te dice, vas a ovular mañana, por ejemplo, que es el seguimiento folicular, que es un ultrasonido seriado donde uno ve el crecimiento del folículo. Esto es medicina de otro mundo. Uno ve el crecimiento del folículo, cómo va creciendo. Cuando él alcanza entre 18 milímetros, entre 18 y 22 milímetros, él va a explotar y ocurre la ovulación. Y se ve, si estamos coincidiendo con ese momento, cómo se abre ese folículo y cómo se derrama el líquido folicular de una manera increíble. Y este seguimiento folicular ha sido de una utilidad enorme para aquellas parejas infértiles en que nosotros, si queremos, o aquellas parejas que tienen relaciones muy esporádicas, decirles el momento exacto en que deben tener la relación para poder tener descendencia. Ay, Ay, qué qué padre, padre estar ahí tema. pendiente, ¿no? Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Oriol. Nos encanta tenerte aquí, de verdad. Nos vemos la otra semana. Claro, con mucho gusto. Y con las dos en la mesa necesitamos el doble de tiempo. Exactamente. Así Con que gusto. consulta antes de salir al aire.